Licenciado. Licenciado, ¿me escucha? Ahora sí, sí. Buenas noches a todos los diplomantes, buenas noches el licenciado Juan Daniel Encinas Maldonado. El día de hoy iniciamos el módulo 2, que es normas básicas del subsistema de contrataciones, decreto supremo número 181 y sus disposiciones complementarias. Por favor, le pido, licenciado, que pueda presentarse con los alumnos para que lo conozcan. Bien, gracias Karen. Primero un agradecimiento a la Fundación IDEA por el diplomado y por la oportunidad. Mi nombre es Juan Daniel Encinas, es un gusto poder ser su facilitador de módulo 2. Módulo que considero muy importante porque va a ser la base para todos los demás módulos. Es el segundo módulo, ya hemos visto la parte, ahora vamos a ver conmigo la parte específica relativa a las contrataciones estatales. Desde que yo me he titulado allá por el año 2000 hasta la fecha, casi son varios años, 18, 19 años que he trabajado en la parte de bienes y servicios. Primero como técnico, como profesional, como especialista, como jefe. He sido RPC, RPA en algunas instituciones. Y quiero comentarles que he trabajado con ingenieros porque estaba en el Ministerio de Obras Públicas. He trabajado con ambientalistas porque estaba en el Ministerio de Medio Ambiente. He trabajado con médicos en el sector de salud, en pensiones y en el sistema financiero. Así que espero compartir realmente toda mi experiencia con ustedes y esta clase participativa y bien práctica. No vale la pena decir, bueno, aquí está la normativa, los artículos y no, lo que vamos a tratar de acá es interpretar, analizar, compartir las experiencias, tanto mías como de ustedes, y espero que sea realmente muy provechoso este curso. Bueno, la presentación, no sé si... Karen. Licenciado. Sí. Empezamos entonces. Sí, por favor. Adelante. Bien, estimados colegas, es el segundo módulo y bueno, yo he preparado una presentación para que sea, repito, lo más práctico posible y de acuerdo a las experiencias y expectativas. En el foro de presentación ya algunos colegas se están presentando, me gustaría, ahora no vamos a quitar mayor tiempo, pero sí quiero conocerles en el foro, en qué ciudad están, qué profesión tienen. Hola. Y si quieren hacer alguna, alguna profundización en el curso, ¿sí? No te escucho. ¿Aló, me escuchan? ¿Está todo? Roberto, por favor, silencie su micrófono. Bien, les decía entonces, vamos a tratar de que sea este módulo bien práctico y participativo. De nada sirve que lean la normativa si no la vamos a interpretar. Y repito, esta va a ser la base para que después vayan contextualizando ya en AMP, en licitación, en auditorías, en SICOES, en el tema de contrataciones en detalle, pero yo voy a estar feliz si se cumplen los objetivos. Y para eso voy a hacer voy a compartir mi pantalla y vamos a ver cuáles son el objetivo y las finalidades, ¿sí? Bien, nuestro curso es las normas básicas del subsistema de contrataciones, el decreto 0181, sus disposiciones complementarias. Vamos a analizar, estimados colegas, las últimas normativas. He visto que hay mucha expectativa sobre los procesos de contratación en crisis sanitaria, en época de emergencia. También lo vamos a analizar. Y bueno, espero cumplir las expectativas que cada uno tiene. ¿Cuál es nuestro objetivo del presente módulo? Como les decía, dar a conocer los
conceptos, principios, contenidos, alcances, toda la parte teórica y práctica, sobre todo, sobre nuestra normativa. Estamos hablando de los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales o servicios de consultoría. Mi intención es que esté claramente identificado cuáles son las funciones y atribuciones de los actores que participan, que intervienen en los procesos de contratación, ¿sí? Las modalidades y cuantías, aquí vamos a ver algunos ejercicios también, y lo que me gustaría que ustedes me digan al finalizar de este módulo, si es que ha sido provechoso en cuanto a la interpretación de los aspectos específicos de la aplicación de la normativa. No es igual hablar de un proponente que un proveedor. No es igual, por más que diga, no es sintaxis, es forma, no. No es igual hablar de acto administrativo que una actuación administrativa. No es igual hablar de un contrato que una orden de compra, una orden de servicio. Esos detalles que me gustaría que, repito, al finalizar este curso, puedan ustedes decirme y hacerme una retroalimentación si es que han sido comprendidos a cabalidad. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, por favor, con toda confianza, me van a interrumpir en el momento que ustedes me van a decir. No sé si está claro el objetivo, si quieren comentar algo y si quieren incluir algún elemento, ahorita es bienvenido. Claudia, ¿quiere comentar algo? No, Lice, no, muchísimas gracias más bien. Es que recién acabo de entrar, va a disculpar. Bienvenida, Claudia, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de que sea participativo. Claudia, pon en silencio tu micrófono, por favor, para no interrumpir, que exista ruido. Bien, vamos a empezar. Vamos a ganar tiempo al tiempo y vamos a empezar. Espero su participación a lo largo de esta hora y media. Y el primer aspecto que quiero compartir con ustedes, bueno, vamos a ver 6 aspectos, ya les decía, vamos a ver el ordenamiento legal, los antecedentes, cuáles son las articulaciones con los procesos de la ley 1178, que me imagino que ya lo han visto en detalle la anterior semana o las 2 anteriores semanas, los aspectos generales, la participación de los procesos y las modalidades. Para empezar a hablar de las contrataciones, quiero que vean esta imagen, ¿sí? Esta imagen de fondo. Es una imagen que yo la he colocado para empezar a preguntarles y, por favor, tengan la libertad de participar con toda libertad, valga la redundancia. La pregunta es, ¿para qué se compran bienes y servicios? ¿Por qué las instituciones tienen que comprar bienes, servicios, hacer obras, contratar consultores, consultoras? ¿Cuál es la finalidad? Me gustaría en un minutito, por favor, si ustedes me pueden apoyar en esta parte y decir, ¿para qué se compran bienes y servicios? A ver, les doy la palabra. Lo hacen para lograr los objetivos institucionales. Muy bien. Dice, buenas noches. Considero que también sería la principal, es para satisfacer las necesidades y demandas, ¿no?, que se tienen. Muy bien. Seleni ha puesto una palabra muy importante que es las necesidades y ahorita vamos a hablar en detalle de ese aspecto. Gracias, Seleni. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Para qué se compran? ¿Por qué las entidades se compran? Ustedes saben que haciendo un estudio a nivel latinoamericano se gasta aproximadamente entre el 12 y al 14% del Producto Interno Bruto en bienes y servicios. En otras palabras, las entidades son por excelencia compradoras de bienes y servicios. En Bolivia les comento que estamos un poquito más arriba que el promedio. Estamos hablando del 16% del Producto Interno Bruto, si hacemos una torta en lo que se adquiere. Entonces estamos hablando de millones de millones. Pero la idea que quiero compartir y que me lo han dicho ya las 2 colegas muy bien es, ¿por qué se compra bienes y servicios? Para cumplir los objetivos, muy bien.
satisfacer las necesidades. ¿Alguien más quiere compartir algo? Buenas noches. ¿Me escuchan? Adelante. Adelante. Sí, precisamente, bueno, a la pregunta que usted hace, ¿no? Inicialmente sería, como decía la compañera, para cumplir los objetivos que están plasmados dentro de un POA, ¿no? Entonces, dentro de este POA nosotros tenemos que programar ya sea actividades, servicios de acuerdo al carácter, al tamaño, alcance y competencia, ¿no? de cada institución. Excelente, Wilder, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, quiero que son dos palabras claves en el tema de la finalidad de, porque las instituciones, y obviamente si ustedes revisan, no está en la normativa, pero como comisión, les comento que yo he participado en una comisión en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el órgano rector, como ya lo vamos a ver, donde hemos analizado el SICOES, que ya los voy a ir comentando a lo largo del curso, y hemos analizado varios aspectos que hacen la posibilidad incluso de modificar la normativa. Pero en esta instancia yo les voy a comentar bastante de lo que he ido participando. Se analizaba y cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, por qué se compran. Vean ustedes esta diapositiva. El objetivo del subsistema de contratación es como Wilder y las dos colegas lo comentaban. Tenemos que responder, y lo que está pintado de rojo es lo más importante, oportunamente, porque la oportunidad en el tema, ya lo vamos a ver, repito, no se da en este tema de la información donde yo tengo acceso y quiero compartir con ustedes. Hemos visto que la oportunidad en el tema de bienes y servicios no se da en varias de las instituciones. Si ponemos en un saquillo a todas las instituciones, vamos a ver que en promedio no se cumplen oportunamente. Pero el objetivo, repito, es responder oportunamente los requerimientos de bienes y servicios para alcanzar, como decía la colega, los objetivos de gestión. Antes de entrar a hablar de estas comisiones donde yo he sido partícipe, quiero comentar, obviamente, que si ustedes me siguen, y seguramente ya lo han visto en el anterior módulo, cuál es la interrelación que tenemos que tener. Tenemos primero, y ustedes me van a decir en las instituciones donde están trabajando, no existe una institución que su necesidad, que su satisfacción no sea al público. Directa o indirectamente, todas las instituciones responden a la población que tiene las necesidades priorizadas, y obviamente estas necesidades tienen que ser satisfechas por las instituciones. Y tenemos acá un montón de ejemplos en educación, en salud, ahora más que todo, que vamos a hablar bastante del tema de salud, en infraestructura, en carreteras, en otros servicios. Entonces, si tenemos acá la población, obviamente todo eso se va a traducir, y repito, ustedes seguramente ya han visto en detalle esto en el anterior módulo, en el POA. ¿Qué es el POA? Es el establecimiento de los objetivos y las operaciones, poner indicadores, metas, actividades, responsabilidades, etcétera. En otras palabras, los recursos físicos. Y obviamente el presupuesto. Si yo les pregunto, el presupuesto, que es la expresión financiera del POA, no sé si lo habrán visto con el anterior docente, pero mi pregunta que quiero decirles, ¿qué es primero, el objetivo o es primero el presupuesto? ¿Primero se establecen los objetivos y luego se ve la plata? ¿O primero se estima presupuestos, recursos, y luego se hace el POA? Por si acaso, estas flechitas no significa que va uno tras el otro, sino que a partir de la población, todo este proceso tiene que ser para que la población sea satisfecha. Entonces, no sé si quieren, me pueden ayudar a plantear el tema de qué es primero, el huevo o la gallina. Primero es el presupuesto. Primero es el presupuesto o el POA. Adelante, Johnny. En principio, para planificar, para cumplir los objetivos, se tiene que tomar en cuenta el presupuesto, ¿no? De acuerdo al presupuesto, vemos cuántos proyectos vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar, ¿no? De acuerdo al presupuesto que nos da el órgano rector en el caso de las alcaldías, ¿no?
Bien, gracias, Johnny. Entonces, estaba en un taller donde en una ala estaban los presupuestarios y decían, no, el presupuesto sin plata, sin chichis, no se puede planificar. Y en la otra ala de este taller donde estaban los planificadores. Entonces, obviamente, habían pues una pugna de decir, no, primero es el POA, primero es el presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Lice. Adelante, por favor. Bueno, yo pienso que, bueno, el POA es el insumo para definir nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver los recursos que vamos a necesitar, y cuánto vamos a necesitar para poder planificar y digamos, para poder ver de dónde vamos a tener estos recursos, ya puede ser de qué fuente de financiamiento. Yo creo entonces que primero iría al POA porque sería el insumo para poder elaborar nuestro presupuesto. Bien, gracias, Wilder. Entonces, Wilder está en la ala de los planificadores, ¿no? Johnny está en el ala de los presupuestarios. ¿Alguien más quiere compartir? Aló, Lisa, buen día. Buenas. Buenas noches, Lice. Estoy en buen día. Lice, bueno, en mi experiencia, haber trabajado en instituciones públicas, siempre hemos estimado los presupuestos antes de comprometer los planes, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho cuánto vamos a tener ingreso en coparticipación, IDH, los hippies que antes habían, ¿no ve? Entonces, ya nos mandaban las estimaciones, ¿no? Y tengo entendido que el Ministerio de Economía también estima estos ingresos para poder mandar los techos presupuestarios y en base de eso nosotros comprometer los recursos en los planes, proyectos o programas que tengamos, ¿no ve? Entonces, sí, pienso que se trabaja así, en el tema presupuestario nosotros hemos ido trabajando siempre así. Ahora de que antes se designaba un techo anual y nosotros trabajábamos con ese techo anual. Desde que se ha implementado la ley del SPIE, los presupuestos ya nos mandan plurianuales, entonces podemos comprometer de aquí a 5 años los presupuestos. Entonces, eso ya es una ventaja grande que nos están dando, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, Gabriela. Has dado un elemento muy importante también. Pero entonces, Gabriela, te estaría haciendo un poquito más al lado de la parte presupuestaria, del grupo de los presupuestarios, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar? Bueno, si no hay ningún comentario más, la conclusión que se ha dado en este taller es que luego de una hora de sacada de mugre entre los presupuestarios y los planificadores, obviamente todos estaban defendiendo su posición, pero la conclusión y el análisis y el diagnóstico que se han sacado es, oye, un ratito, ¿cuál es nuestra normativa? Que obviamente ya va a tener casi 30 años, la ley 1178. ¿Cuál es el enfoque que dice? Y seguramente ya han comentado bastante este tema de la ley 1178 con el anterior docente. Entonces, el enfoque de la ley 1178 es que sea un enfoque sistémico, es decir, que sea integral. Entonces, no es hablar, porque, ojo, y no es chiste lo que les voy a decir, antes la planificación, ¿cómo se hacía con la interrelación en el presupuesto? Era una reunión de ascensor, ¿no? Y quiero que me entiendan, antes de la ley 1178, el director de planificación se encontraba en el ascensor con el director de presupuesto, con el de planificación, y ahí decían, oh, ¿cómo es? Mucho gusto, y ya, ¿cómo vamos a hacer? No había interrelación, en otras palabras. Entonces, entra la ley 1178 y se establece que no es uno primero el huevo o la gallina, como les decía. Se tiene que hacer los objetivos de gestión, como bien Gabriela decía, y todos los de la parte de presupuestos, en base a techos presupuestarios. Entonces, los dos son de manera integrada. En conclusión, no es que el primero es el POA o después el presupuesto, viceversa, en base
a los recursos se tiene que hacer. Evidentemente, sin plata no se puede avanzar mucho. Y es más, los gobiernos municipales de escasa población o los que realmente tienen limitaciones, sin presupuesto pueden imaginar varias cosas, pero la lógica que dice la ley 1178 es que tiene que ser de manera sincronizada, interrelacionada. Y obviamente, a partir de estos dos elementos, se contrata, se materializa. La contratación, como vamos a ver, estimados colegas, ya lo vuelve carne, el tema de la planificación del presupuesto ya lo vuelve en cosas tangibles, en elementos intangibles como servicios, como consultorías, o como cosas tangibles como bienes, obras, etcétera. En otras palabras, a partir de la contratación volvemos, por eso es uno de los sistemas para ejecutar, volvemos materialmente todo el tema del presupuesto para que la población sea satisfecha. En otras palabras, permite ejecutar el presupuesto, permite ejecutar la inversión pública y obviamente mejorar los índices de elementos. Entonces, tenemos la población, tenemos el POA presupuesto y en base a eso tenemos a la contratación. Vean ustedes la pirámide normativa de las contrataciones. Tenemos la Constitución Política del Estado y... Adelante, por favor, con todo gusto. Dice, buenas noches, dice Roberto Ayón habla. Dicen, el POA se lo empieza a realizar en julio de septiembre, si no me equivoco. Sí. Bueno. ¿Y los textos presupuestarios cuándo entrega, cuándo manda el Ministerio de Educación o del Ministerio de Finanzas? El POA y el presupuesto, como les decía, idealmente se tiene que ser de manera interrelacionada. A partir de las directrices que a partir de julio, agosto ya están emitidas, las instituciones tienen la responsabilidad de hacer ¿qué? Dos cosas. Primero, por una parte, establecer sus metas y que no sea un trabajo de gabinete, porque muchas instituciones son meros escritorios y peor los gobiernos municipales. Entonces, por una parte les decía que tienen que hacer todas las actividades y por otra parte, de manera no esperar que te llegue directamente para que tú establezcas los techos, sino establecer ¿qué? Proyecciones, establecer los indicadores presupuestarios. Hoy he crecido, al siguiente año voy a crecer en tanto en base a una línea de base, entonces tiene que hacer sus proyecciones, cosa de que cuando ya vengan las directrices y los techos presupuestarios, no estemos en pañales. Entonces, muchas instituciones lamentablemente esperan hasta el último, y otras que he visto que he participado y me han mostrado muy adecuadamente, ya planifican en esas instancias entre junio y julio, antes que lleguen las directrices en base a unas líneas de base. Entonces, si me preguntas, el Ejecutivo, y eso seguramente lo han visto en la anterior, arma todo el presupuesto del Estado y lo manda al Congreso para que a partir de una ley sea aprobada. Entonces, ya las instituciones previamente tienen que establecer. ¿Y dónde entran las contrataciones? Un poco para interrelacionar y un poco para adelantarme en base a lo que preguntaba. La interrelación entre lo que es el POA y el presupuesto va a entrar con la planificación en contrataciones. ¿Con qué instrumentos, estimados colegas? Con el programa anual de contrataciones, correcto. Que vamos a ver, es un saludo a la bandera en muchas instituciones, pero si una institución es realmente disciplinada y obviamente cumple su subsistema de contratación, no va a ser un saludo a la bandera y va a con el tema de presupuesto. ¿Sí? Entonces, es así. Bueno, continúo. La Constitución Política del Estado está como norma superior. Pero en tema de contrataciones tenemos la ley 1178 y debajo de todo la ley 1178 tenemos la especificidad, tenemos el decreto supremo 181 y las modificaciones. Vamos a hablar de las modificaciones porque hay más modificaciones. Yo he puesto simplemente esta que ven acá del 28 de mayo, que es el decreto supremo 4247 que elimina las contrataciones directas en EBNES. Lo vamos a analizar, pero un poco para que ejemplifiquemos la pirámide normativa, tenemos la ley 1178, que es nuestra ley marco,
y tenemos el decreto supremo, los decretos que son parches, si se quieren, si me permiten la expresión, los decretos que son los ajustes a la normativa, y por debajo tenemos resoluciones del órgano rector, por ejemplo, la resolución que aprueba los modelos de DBC, tenemos los reglamentos RUPE, el manual de operaciones del SICOE, y tenemos los reglamentos específicos. Es más, podemos seguir bajando, incorporando los manuales de procedimientos, porque algunas instituciones he visto que tienen muy adecuadamente los manuales de procedimientos, y hasta circulares. Entonces, este es el marco normativo. Vamos a ir hablando en detalle sobre los ajustes, pero un poco para que nos contextualicemos cuál es el paraguas normativa, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley? Si vuelvo acá, 1178, ya en el tema específico de contratación. Ahorita estamos todavía en lo general, ¿sí? Hay preceptos. Uno de los preceptos, por ejemplo, que te dice la ley 1178 en su artículo 10, ya desde la ley, y ojo con lo que les voy a decir, en la normativa también lo establece de manera específica, pero en la ley como precepto te dice que la institución no puede iniciar un proceso de contratación si no tiene los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, institución, no puedo iniciar un proceso de contratación si no tengo lo que es la certificación presupuestaria, en otras palabras. Es más, las instituciones que tienen, y ustedes que seguramente ya trabajan con el SIGEP, que antes era el SIGMA, la certificación presupuestaria, que es la reserva del presupuesto, que es el preventivo, ya es a partir del sistema. Entonces, el sistema ya te genera. Entonces, hacer una certificación, por ejemplo, con una fecha, querer regularizar lo que se llama, no se va a poder por ningún motivo. ¿Por qué? Porque, repito, ya está en sistema. La certificación presupuestaria es algo que tenemos que cuidar como un factor de control, que ya lo vamos a comentar. Otro precepto que habla la ley 1178 en este artículo 10 es esta diapositiva. Vamos a hablar en el foro, ya les he colocado en la plataforma, en el foro, el caso bien sonado que son de los respiradores, ¿sí? Y ustedes en el foro, si me permiten un poco ya darles algunos antecedentes, he puesto un archivo donde he incorporado algunas notas de prensa, ¿sí? Y estas notas de prensa son algunos antecedentes que ustedes pueden revisar. Uno de los factores, ya les adelanto, en el tema de los respiradores, puede ser uno de los factores claves, muy observables, es que no han sabido diferenciar las atribuciones. Si ustedes ven, había una carta firmada por el ministro de Salud, donde decía ya el nombre de la institución que se iba a adjudicar, los montos. Entonces, la ley 1178 en su artículo 10, repito, establece como precepto, no como principio, ya vamos a hablar de los principios, como precepto, como un aspecto tal vez mucho más importante, que para cada proceso de contratación se tiene que diferenciar quién va a llevar el proceso, quién va a solicitar, quién va a autorizar, quiénes son los responsables. Entonces, lo que se llama, y los abogados comentan, ¿no?, el tema de juez y parte. Ya nuestra ley 1178 te dice, ojo, tú no puedes ser juez y parte. Yo no puedo decir, es que mi institución es tan pequeña que no existe una estructura muy grande. Hay salvedades, pero de manera genérica, dependiendo la estructura y dependiendo la institución, tú tienes que cuidar este elemento. ¿Quién solicita? Vamos a hablar de los actores, ¿no? La unidad solicitante. ¿Quién no puede solicitar? La MAE. No puede solicitar el RPC, porque la MAE, el RPC u otros actores tienen sus funciones, sus atribuciones que son totalmente específicas. La norma lo señala, y los colegas que trabajan en el área no me van a dejar mentir que no puede ser juez y parte en esta parte. Entonces, ¿quién autoriza el inicio? ¿El MAE? No, señores, aquí hay un actor. Dependiendo de la modalidad, es el RPC o RPA quien autoriza el inicio. ¿Quién lleva adelante el proceso? Entonces, acá tenemos los actores, la unidad administrativa con sus funciones, sus responsabilidades. Las unidades solicitantes van a participar en todo el ciclo que ya lo vamos a comentar, la comisión de calificación.
Y pasamos a la otra parte. ¿Quiénes son los responsables de la decisión? La comisión de calificación no deciden, ojo, me adelanto, recomiendan. Yo cuando era RPC y me traían informes donde ya estaban como la comisión como que estuviesen decidiendo, les devolvía, porque, ojo, no puedes tener una atribución que no compete, obviamente, las atribuciones. Entonces, la comisión de calificación en esta instancia recomienda quién va a adjudicar el RPC o RPA, quién va a firmar el contrato, la MA. Entonces, son instancias que hay que diferenciar y obviamente no tenemos que mezclarlas, ¿sí? ¿Quién administra el contrato? Y entonces hay un ciclo, ¿sí? Hay un ciclo que se va a llevar. Entonces, en conclusión, la Ley 1178, de manera genérica, establece ya ciertos preceptos, ¿sí? En tema de contratos también establece qué tipo de contrato, qué naturaleza tiene. En el tema de contrataciones te dice, ojo, no puedes empezar un proceso de contratación si no tienes los recursos adecuados. En otras palabras, la certificación. Y también te dice la Ley 1178, diferencia, ojo, tienes que diferenciar las atribuciones, quién lleva, quién autoriza, quién decide, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí hay una, si me permiten, antes de dar la palabra, hay una interrelación, y ustedes seguramente ya lo han visto en el tema de la Ley 1178. Esta interrelación con los sistemas nacionales, que antes eran dos, el SNIP y el Sistema de Inversión Pública, que a partir de la Ley 777 del SPI ya se conjunciona en uno, que es la parte estatal, y los 8 subsistemas institucionales, como seguramente lo han visto en el anterior módulo, se tienen que interrelacionar. Por eso es un enfoque sistemas, y es un enfoque basado en resultados. Aquí lo que interesa es la construcción del puente, ¿sí? No el puente de Cochabamba, que creo que ha durado, no sé, pues ni 2 meses, sino el puente que realmente cumpla la necesidad, la satisfacción. Lo que interesa es que a partir de esta planificación a nivel macro, lo estamos operativizando a nivel institucional con el presupuesto, con la programación. Repito, es la unidad, más que la unidad, el sistema, perdón, de bienes y servicios que lo va a volver material, insisto con este término, ¿no? Pero todo esto en base a un control, ya lo han debido ver, un control que tiene que ser previo y posterior, porque, ojo, el control, estimados colegas, muchas veces se confunden las instituciones, los funcionarios públicos y todos. No, ese control está dirigido para la Contraloría o está dirigido para la unidad de auditoría interna, y esas son sus funciones. No, señores, evidentemente la unidad de auditoría, la Contraloría ejercen el control, pero ejercen el control posterior, es decir, cuando ya ha sido todo concluido. En cambio, un aspecto fundamental desde mi punto de vista es el control previo. Y en el tema de bienes y servicios es muy delicado. Todos los que trabajan en el tema no me van a dejar mentir que es muy susceptible el hecho de incurrir en observaciones. Hay que estar con los 10 sentidos para poder cumplir con los procesos, con los plazos, y ya vamos a ver. Entonces, es el control previo, el cual te permite, antes que las papas quemen, poder ejercer justamente este control previo. Entonces, si vemos todo el ámbito de los sistemas, el control gubernamental tiene que ser la base. ¿Cómo estoy controlando? ¿Cuál va a ser mi ejercicio? Ya hablaremos, dejaremos de hacer lírica. El control previo que yo voy a hacer un checklist en las actividades previas. En el proceso de contratación, cuando se hacen las evaluaciones, yo estoy participando como control previo, como parte de la comisión de calificación, entonces ahí voy a ejercer. Yo estoy participando como RPC, entonces voy a ejercer, es decir, en las medidas que van cumpliendo las funciones, tienen que ejercer el control previo. Entonces, dentro de los sistemas para programar y organizar, tenemos que planificar, organizar efectivamente, y son los sistemas para ejecutar el de bienes y servicios que te va a permitir, obviamente, cumplir los objetivos, materializar, y obviamente les decía que tiene que ser de manera establecida, cumpliendo oportunamente los requerimientos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Voy a pasar a ejemplificar cuando no se cumpla esta
este sistema, este enfoque sistémico. ¿Cuáles son ejemplos? Hay varios. Ahorita voy a pasar a continuación, pero antes a ver si hay alguna pregunta, si quieren comentar. Adelante, por favor. Licenciado, Sí. consulta, bueno, hace instantes usted hablaba de lo que son las comisiones de calificación y ellos son los que recomiendan, ¿no? Sí. Adjudicar un proceso de contratación, pero sin embargo, entiendo eso es para lo que es una convocatoria pública, una licitación o si no una convocatoria modalidad AMPE. En lo que se refiere a contrataciones menores, tal vez me estoy adelantando mucho, bueno, generalmente lo hace el técnico, el que evalúa, y recomienda, ¿no? Que un proceso de adjudicación sea adjudicado. Ya. Gracias. Ya, sí, a vos, Hugo, a ver, en todos los modelos, en todas las modalidades, me adelanto también, ¿cuántas modalidades tenemos? Pregunta de examen. Colegas, yo les voy a lanzar las preguntas de examen, que va a ser un cuestionario muy, muy sencillo, pero yo les voy lanzando. Puede ser una pregunta de examen. ¿Cuántas modalidades tenemos? Rapidito, no sé si alguien quiere contestar. ¿Cuántas modalidades que la establece para hacer procesos de contratación? Dígame en números. 2, 3, 4. ¿Cuántas modalidades? Adelante, Yamil. ¿Lo puedo mencionar, digamos, todas? No, solamente quiero números para hacerlo rapidito. 5. Ya, 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5. 5. 5. 5. 6, Lisa. 6. Bien, los que dicen 3 están aplazados, ¿sí? Los que dicen 4 están aplazados. Los que dicen 5 también están aplazados. Son 6 modalidades, estimados colegas, ¿sí? Ya me adelanto. Son 6 modalidades, lo vamos a ver en detalle. Tenemos la contratación menor, la AMPE, la licitación, que son los 3, y los 3 siguientes son emergencia, directa y excepción. Entonces, son 6 modalidades. El realizar un proceso de contratación menor, AMPE, licitación directa, no significa, por ejemplo, puede ser directa, no significa que voy a agarrar y me voy a saltar con todos los procesos o procedimientos que se tienen. Muchas instituciones en la declaratoria de emergencia, por decir, por tomar la concepción de emergencia, se han saltado los procedimientos que realmente me han asustado, ¿sí? Y obviamente, ejemplos hay varios, ¿sí? Yo he hecho un análisis y quiero comentarles que en este periodo de cuarentena he hecho una investigación y como plus les voy a poner, porque es una materia específica, el tema de la innovación de las contrataciones. Y les voy a poner como al final de todo este ciclo, una presentación que he hecho a la Confederación de Profesionales, donde he analizado en otros países cómo están los procesos de contratación. En este análisis que he podido ver, he visto que en otros países como Chile, Perú, por ejemplo, han sacado las declaratorias de emergencias, pero han tenido mucho cuidado en los procesos de contratación. Por eso no hay tanto error en el ejercicio del control. A lo que voy, estimado Hugo, es que dependiendo la modalidad, tienen que cumplir las características, pero eso no significa que, por ejemplo, no va a haber el actor que evalúe. Podemos hablar de singular o plural. Comisión de calificación para procesos grandes. Responsable de evaluación para procesos pequeños. En un proceso de excepción, también tiene que haber una instancia que evalúe. Entonces, dependiendo la característica, la magnitud del proceso de contratación, no tenemos que saltarnos las instancias. Entonces, sí existen las comisiones de calificación, sí existe el responsable de evaluación, dependiendo, repito, insisto, de la magnitud del proceso y obviamente apegado a mi procedimiento interno o a mi reglamento interno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Dice. Adelante. Una pregunta sobre la modalidad por emergencia. Evidentemente, en el decreto 181 está especificando todas las modalidades por contratación menor, licitación
excepción, etcétera. Pero en la parte de la modalidad por emergencia, la verdad que yo lo veo un poco vacío, y quizás por eso, si no tienen experiencia en contrataciones, en la modalidad de contratación por emergencia solo te da los parámetros de qué tipo en qué casos puedes hacer ese tipo de contratación, pero no especifica los pasos a seguir como están las otras modalidades. Entonces, mi pregunta sería, ¿esto varía de acuerdo al tipo de emergencia? Digamos, en el caso, digamos, que sea, por ejemplo, por desastre natural o en el caso que ahora por el COVID, ese procedimiento que tienen las otras modalidades, las cuales especifica de manera muy, muy clara, ¿no? Pero en la modalidad de emergencia yo lo veo muy vacía, o sea, quizás por eso muchos tropiezan con ese tipo de modalidad. Gracias. A vos las gracias, Wilder. Evidentemente, así como tú lo ves, es algo común, porque varias instituciones, varias autoridades han dicho, ya, es emergencia, entonces lo haremos, disculpen la expresión, al libre albedrío los procesos de contratación, y por tanto se han dado muchos errores, ¿sí? Si ustedes ven el artículo 67 de la normativa, te establece muy genéricamente que el único requisito un poco más es hacer que se establezca una ley de declaratoria de emergencia para que uno proceda. Sin embargo, yo antes de entrar en detalle a estos procesos de contratación de emergencia, me permito hacer una sugerencia, ¿sí? Voy a hacer un video específicamente para hablar de los procesos de contratación por emergencia, articulado con la normativa, articulado con los comunicados del órgano rector, articulado con el tema de cómo podíamos hacer antes, durante y después de los procesos de contratación, articulado con consultores individuales de línea en periodos de emergencia y algún otro aspecto más. Entonces, ahorita responderte, Wilder, me tomaría de pronto toda la sesión que tengo programado. Entonces, voy a preparar un video y quiero, si realmente ustedes están de acuerdo en tal situación, y una vez que ustedes lo vean este video, ya en la segunda o tal vez tercera sesión, la segunda es el miércoles, la tercera es el viernes, podríamos hacer ya una especie de análisis y debate en base a estos videos. ¿Están de acuerdo? Sí, Licen, excelente. Sí, licenciado. Perfecto. Por favor, licenciado. Sí, listo. ¿De acuerdo, Licen? Sí, listo, está bien. Muy bien, entonces yo voy a preparar un video y a partir de mañana voy a colgar en la plataforma. Estén por favor pendientes y lo revisan, y ya sea el miércoles ya vamos a definir internamente entre nosotros o el viernes ya vamos a debatir sobre este video en proceso de contratación por emergencia. Bien, ¿hay alguna pregunta adicional a esta parte genérica todavía que estamos hablando de lo que es la interrelación entre los sistemas con nuestro sistema que es bienes y servicios? Sí, buenas noches. Una pregunta. Respecto a la certificación presupuestaria, usted indicaba antes de iniciar una contratación, ¿verdad? En Sí. el tema de los proyectos plurianuales, cuando son un proyecto, digamos, de 2, 3 años, ¿la certificación tiene que ser hasta la conclusión del proyecto o solo de la cantidad que se va a acabar en esa gestión, en ese año? Muy bien, Johnny, excelente tu pregunta. Bueno, primero, entre las prohibiciones del proceso de contratación es que iniciemos un proceso de contratación sin tener asegurado el costo total del proyecto, por decir, o la inversión. ¿Qué significa esto? Que muchas instituciones, antes de hacer el convenio correspondiente, sacan el proceso de contratación. Hay algunas excepciones específicas, pero esto es aprobado a través de una norma realmente superior como una ley, pero sacan sus procesos, ¿sí? Entonces, eso como contexto. La pregunta es, ¿se puede sacar la certificación presupuestaria? Lo importante es que si un proyecto va a tomar 2, 3, 5 años,
¿sí? Tengamos el convenio debidamente establecido por el monto del proyecto de inversión. Si son 30 millones, 50 millones, el proyecto tiene su costo y ese costo está aprobado generalmente con un convenio y ese convenio está a rango de ley. También lo vamos a comentar en algún momento, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos que tener ese convenio como respaldo. Por otro lado, los periodos son fiscales. ¿Y cuándo termina un periodo fiscal? Empieza el primer día hábil cuando está aprobado el presupuesto y termina generalmente el 31 de diciembre. Entonces, las unidades de presupuestos, obviamente, porque está cargado en el presupuesto, ya sea el presupuesto de la gestión, pueden emitir ya sea un informe donde digan que realmente está en el convenio y certifiquen solamente la parte que se va a comprometer en el periodo del año. Entonces no hay problema en tanto y en cuando tengamos el convenio debidamente respaldado. Repito, existen muchas instituciones sin tener el convenio y ya están sacando procesos de contratación y eso es una observación que no se puede dar, ¿no? No sé si he atendido tu consulta, Johnny. Sí, Luis, estaba bien, ya lo logro entender. Tengo otra pregunta más, Luis. En el caso de las MAES, no siempre delegan la atribución de RPC y RPA, sino muchas veces ellos son los que son RPC y RPA. Quisiera saber algún comentario respecto al tema, Luis. Sí, mi comentario es pecado mortal si no delega, ¿sí? Va a ser sujeto a observación y tal vez alguna posibilidad de establecer indicios de responsabilidad administrativa porque no está cumpliendo con esa delegación. Una cosa es la delegación y otra cosa es la designación, ¿sí? Entre lo que es la delegación y designación, lo vamos a comentar, eso lo voy a dejar entre paréntesis para un poquito más adelante, pero salvo aquellas instituciones que realmente se demuestre que en su estructura organizacional no existen personas que puedan tener esa diferencia entre las atribuciones, estarían cometiendo una observación que, no lo digo yo, he visto en informes de auditoría que en algunos han sido muy, muy radicales con la observación, en otros medianamente, pero al final han sido observación donde decían que es una observación porque no ha sido designada un RPC, un RPA, designado, ¿sí? Cuando la MAE puede ser RPC o RPA, cuando en la estructura, por ejemplo, tenemos el alcalde y 3 personas, por decir. Si ustedes hacen un análisis, eso realmente es una institución, un gobierno municipal, pero con un nivel de extrema pobreza, donde realmente su estructura es tan pequeña que ahí sí se justifica que la MAE sea, además, RPC o RPA. Pero el común, yo diría casi el 90 y tantos % pueden demostrar que la MAE ahí ha asumido atribuciones que no le compete en el marco de lo que establece el decreto 181. Debería, y es una parte que te dice la ley 1178, designar para que no sea juez y parte. ¿Por qué la MAE, y me adelanto en este aspecto, no debería ser adicionalmente RPC o RPA? A ver, rapidito, si ustedes me pueden ayudar. ¿Por qué la MAE no debería ser RPC o RPA? Lanzo la pregunta. ¿Quién me responde? Va a tener Dicen, buenas noches. Y parte de un proceso. Él autoriza, él suscribe contrato, recibe el bien en términos generales y eso está fuera de la norma. Ya, a ver, otro criterio. Adelante. Dicen, mi comentario iba similar a la de mi compañera, ya que la MAE tendría que autorizar el inicio del proceso y para concluir el proceso tendría que firmar el contrato. Entonces ahí estaría incumpliendo totalmente la normativa, ¿no? Porque estaría haciendo juez y parte. Ya han dado un elemento entre lo que dice Seleni y Luz
muy importante, que es porque al final del día es la MAE quien firma los contratos, está bien, pero hay un aspecto también muy importante que quiero escuchar. ¿Por qué la MAE no debería ser RPC o RPA? Especialmente con procesos grandes, ¿sabes? Porque otro aspecto sería, porque como bien mencionaba, la comisión de calificación va a sugerir o quién sería la empresa ganadora. Quien toma la decisión tendría que ser la MAE, ¿no? Entonces, al tomar la decisión, quien se adjudica también estaría firmando el contrato, ¿no? También sería otro punto. Ya. Buenas noches. Respecto a la pregunta, no está dentro de sus funciones, ¿no? El adjudicar y demás, y está dentro de las funciones de la máxima autoridad ejecutiva, en base al artículo 32, que es designar o delegar, como usted decía, y en algunas instituciones que no tengan la estructura organizacional, podrá ser, pero eso, digamos, la desmarca en esas instituciones, pero no está dentro de sus funciones el hecho de adjudicar, recibir tal vez, o autorizar ampliaciones y demás, ¿verdad? Muy bien, Yamil. Yamil nos dice claramente que no está dentro de las funciones porque el artículo 32 te dice claramente cuáles son las funciones de la MAE y cuáles son las funciones del RPC. Pero, Licen. Es muy verdad, pero quiero todavía escuchar algún comentario que Licen, sería porque la MAE es la unidad ejecutiva y es la que no delega responsabilidades, y las que ejecutan son las áreas organizacionales. Dentro de eso se tendría ya que designar un RPA, RPC. O sea, la MAE no puede, es ejecutiva y no puede, digamos, y el que ejecuta, ¿no? El proceso son las áreas organizacionales. Bien. ¿Algún otro comentario? Todavía no estoy escuchando lo que quiero escuchar. Buenas noches, licenciado. La MAE no puede ser autoridad, no puede ser partícipe de un proceso para que no existan actos de corrupción. Ya. No deberían de existir. En caso de que la MAE sea el partícipe, podría existir la posibilidad de que existan actos de corrupción. Entonces, por eso es que la MAE no debería de ser partícipe de un proceso. Bien, bien, gracias, Naida. Es un aspecto muy importante lo que tú señalas. ¿Algún otro comentario que también? Sí. Adelante, Damaso. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Licen. Bueno, en primera instancia, la regla es que la MAE debe ser RPA o RPC, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica es posible de que ante cualquier hecho o responsabilidad, lo que usted decía, no puede ser juez y parte. Entonces, sería necesario nomás delegar esas funciones que desarrollen otro sistema, otra parte de las unidades administrativas, en el caso específico, que podrían responder a esas atribuciones para que ante cualquier hecho la MAE no cargue con toda la responsabilidad, al contrario, sea un ente también de control previo, algo así más o menos, ¿no? Simplemente eso, Lice. Bien, gracias, Damaso. Muy buenos los comentarios. ¿Alguien más? Perdón, Lice, buenas noches. Transparencia institucional, licenciado. Luz, adelante nuevamente, por favor. Para generar transparencia institucional. O sea, la MAE Sí. no puede ser juez y parte, pero eso genera transparencia. Ya, bien. Gracias. La palabra, Luz. Lice. Perdón, Adelante, Humberto. Bienvenido. Pienso que también, gracias, pienso que podría ser también por responsabilidad personal, ¿no es cierto? Las responsabilidades intuitivas personales, o sea, quien hace los actos o contratos, en caso de existir alguna irregularidad, se hace responsable de la repetición, por ejemplo, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Claudia. Bueno, ¿cómo está? Por mi parte, más que todo, la MAE sí está designada como RPC o RPA, pero es dentro del proceso es importante porque es la persona que verifica y autoriza, en este caso, el proceso, ¿no? Entonces no podrían ellos
por cuestiones que lo han dicho anteriormente mis compañeros, que es algo irregular, y por transparencia y por la legalidad del proceso en este caso, ¿no? De que todo sea transparente y viable, ¿no? No puede ser que la misma persona verifique y autorice esto mismo, ¿no? Bien, gracias Claudia. Buenos comentarios, insisto. ¿Alguien más? Bien, la MAE, como MAE, quiero comentarles que la primera atribución que tiene, si ustedes ven el artículo 32, la primera atribución dice, y no me van a dejar mentir, y obviamente van a compartir conmigo, lleva en sus espaldas la MAE una mochila bien pesada, bastante pesada, porque dice, la primera atribución, la MAE es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión. Ahorita vamos a ver el ciclo, ¿ya? Puntos suspensivos. ¿Cuál es el proceso? Ya vamos a ver. Pero al decir que es responsable desde el inicio hasta la conclusión, es que realmente, repito, es mucha responsabilidad. Así como los otros subsistemas o los sistemas, también es responsable la MAE. En este delicado sistema que es la contratación, toda la parte de los sistemas de administración de bienes y servicios, la MAE es responsable. ¿Sí? Primer elemento. Segundo elemento, la MAE no puede ser RPC o RPA, debe de designar en función a su estructura a autoridades que puedan ser facultados y técnicamente, que sean conocedores y que sean jerárquicos, etcétera, RPC o RPA. ¿Por qué? Porque la MAE, en el marco de lo que hemos dicho, la separación de atribuciones, lo que dice la ley 1178 en su artículo 3, la segregación de funciones, la MAE va a intervenir en un proceso de contratación, ¿cuándo? Cuando resuelva recursos de impugnación, y eso es lo que quería escuchar, ¿sí? Una persona decide, a partir de la recomendación de la comisión de calificación, ¿quién decide la adjudicación? ¿RPC o la MAE? Es el que decide, es el que va a adjudicar, en este caso va a ser el RPC o el RPA, dependiendo de la modalidad, va a adjudicar. Si estamos hablando de un proceso de licitación y, por ejemplo, hay un recurso de impugnación, ¿quién va a resolver? ¿El RPC o RPA? No, va a ser presentado al RPC o RPA, pero al final quien resuelve va a ser la MAE. Por eso, la segregación de funciones, estimados colegas, establece en la percepción de la ley, del decreto supremo, el tema de la segregación de funciones. La MAE tiene que designar a un RPC o un RPA para que, en función a sus atribuciones, autorice el inicio, designa la comisión, adjudique, etcétera, etcétera, lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, por eso es que la MAE tiene que ser MAE y otra RPC o RPA. Adelante. Dicen, simplemente lo que acaba de decir está muy bien, es lo que dice la norma, pero si es que vemos no me acuerdo exactamente, ahorita no está con las apps, pero dice claramente que en los municipios los recursos de impugnación debe resolver el Consejo Municipal. Esa diferencia sería bueno también hacer notar también, licenciado. Gracias, Damaso. Respecto al comentario del compañero... Adelante, adelante. Dice, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, el Consejo Municipal, dentro de sus atribuciones está legislar, deliberar, fiscalizar. Entonces no podría intervenir en un proceso de contratación si va a fiscalizar ese proceso, ¿verdad? Eso sería mi comentario. Bien, acá quiero hacer un paréntesis, porque se ha incorporado al órgano rector varias consultas respecto a este tema. Si normativa de las apps, obviamente pueden existir ciertas contradicciones con los reglamentos internos que están aprobados para las instancias de los órganos de fiscalización. No nos olvidemos que un gobierno municipal, en el marco de la ley de autonomías y todo lo demás, es un municipio, es un estado en pequeño, ¿sí? Porque tiene su
su órgano legislativo y tiene su órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es el que ejecuta, como el nombre lo dice. Entonces, en esta instancia, que también lo podemos analizar en detalle, se ha establecido que en la normativa se tiene cuidado que la MAE, porque no dice aquí la instancia de fiscalización, va a resolver los recursos de impugnación. ¿A quién se presenta? Se presenta a quien la autoridad ha emitido una resolución. Por eso vamos a diferenciar entre lo que es un acto administrativo respecto a una actuación administrativa. Entonces, para que una persona natural o jurídica presente un recurso de impugnación, tiene que ser ante aquella instancia o autoridad que ha emitido una resolución, ¿sí? Que ha sido después notificada. Entonces, si existe una resolución de adjudicación que ha sido impugnada, entonces viene la MAE, porque la MAE, insisto, es el principal responsable desde el inicio hasta el final, y establece que la MAE tiene que atender y resolver los recursos de impugnación. Dice, máxima autoridad ejecutiva. Cuando yo he estado en una empresa pública nacional estratégica, igual era muy parecido. Teníamos una MAE, que era el gerente general, pero teníamos un directorio, que vendría a ser, si hacemos un consejo municipal, salvando las diferencias. Pero la MAE, por ejemplo, dice en su inciso G, resolver los recursos administrativos de impugnación mediante resolución expresa siempre y cuando no asuma las funciones de RPC o RPA. Entonces, él resuelve, ¿sí? Esta instancia, voy a buscar la consulta al órgano rector y de pronto, si la encuentro con mucho gusto, la voy a subir a la plataforma, ¿sí? Bien, para ir avanzando, ahorita hay una consulta de Madeleine que dice, en caso de contratación menor para consultores de línea, también tiene que haber comisión de calificación, ¿sí? Está mal mi audio, no, esa es otra cosa. A ver, en un proceso de contratación de consultor individual de línea, ya sea menor, incluso menor a 20,000, que eso no es colgado en el SICOES, que también, porque había otra pregunta. ¿Puede existir una contratación de consultor individual de línea que sea menor a 20,000? La respuesta es sí, no hay ninguna normativa que te prohíbe hacer la contratación de un consultor individual de línea, por decir, por 4 meses, con un salario de 2,000 o 3,000, dependiendo la equivalencia de la escala salarial, y la respuesta es sí. Entonces, la pregunta dice, ¿tiene que haber comisión de calificación? Puede existir o responsable de evaluación o comisión, dependiendo, repito, la magnitud, la complejidad del proceso de contratación. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vuelvo a este tema, si ustedes por favor me acompañan, a la interrelación del enfoque sistémico de los bienes y servicios relacionado a los otros elementos. ¿Cuándo va a ser un ejemplo de un proceso que no está interrelacionado? ¿Sí? Nuevamente, por favor, si me acompañan, vemos el proceso de la interrelación. Tenemos los 8 sistemas. ¿Qué pasa cuando bienes y servicios, por ejemplo, no están interrelacionados y hacen procesos por hacer procesos de contratación? ¿Sí? Ojo con lo que les digo, hacer procesos por hacer. Cuando no está programado, cuando no está ejecutado, es decir, mejor dicho, perdón, cuando no está previsto en nuestros recursos económicos, en otras palabras, en la expresión financiera que es el presupuesto, no está en el presupuesto. Sin embargo, hacemos procesos de contratación. Y mucho menos cuando no tenemos un ejercicio de control, cuando no decimos, oye, un ratito, esto no está programado, no está presupuesto, ¿por qué lo están haciendo? No, es que le meteremos nomás, luego vamos a la famosa regularización, ¿no es cierto? Le meteremos nomás. Ejemplo. ¿Ven esta imagen? ¿Alguien me puede descifrar qué es esta imagen? Es un ejemplo que hemos estudiado en una comisión en la Contraloría de estos cuando no se interrelaciona. ¿Qué ven ahí en esa imagen? ¿Qué es?
No puedo ver la imagen, disculpe. Un dormitorio. Es un dormitorio. ¿Ya? Un hotel de repente, ¿no? O una equipación. Parece un hotel, ¿no? En realidad No es una habitación, no es la casa del pueblo, la casa del pueblo, la lujosa casa del pueblo, ¿no? Tibio. Es la habitación que se construyó en el edificio de, bueno, sí, la Casa del Pueblo, pero ha sido con el objetivo de proporcionar un ambiente al expresidente Morales para que pueda descansar o algo así. Evidentemente es una habitación, pero es de mucho más antes, de muchos años anteriores. La habitación de la alcaldía, la Chito Alcoba. ¿Quién ha hablado? José Antonio. José Antonio ha dicho, saben, antes era la prefectura, ¿sí? Ustedes conocen, hay dos casos famosos que la Contraloría nos ha podido dar a los docentes para que podamos familiarizar y socializar estos casos. Los dos casos acá en La Paz que se han dado muy sonados y en aquel entonces, y con esto, ojo, no quiero decir que el anterior gobierno no ha tenido, ahorita vamos a ver, siempre existen este ejemplo de una mala programación, una mala ejecución de un proceso de contratación, existen, sí, lamentablemente, no deberían existir, pero existen. Y les digo, allá por el año ya 2002, 2003, cuando se hablaba, cuando eran las prefecturas y el prefecto era designado por el presidente, Luis Alberto Valle, que es el Chito Valle, porque el primer caso era el Chito Chatarra, que es otro caso que también ha entrado a la Contraloría. En este caso era el Chito Alcoba. ¿Qué ha pasado en este caso? Que dentro del gobierno municipal, al lado del despacho del prefecto, era una oficina donde estaban los asesores, más allá estaban el jefe de gabinete. En otras palabras, como se dice, si me permiten vulgarmente, los han afuereado a los asesores y ahí al lado de su despacho ha decidido hacer una alcoba, por eso la denominación Chito Alcoba. Pero el caso se complica más por los insumos, por los muebles que han sido incorporados allá en aquel entonces, ¿sí? Muebles de lujo, realmente muebles Mara, entonces quedan pues chiquititos. Hizo importar cuadros, pero de primera, Picasso era pues una minucia a lo que realmente trajo. Es decir, realmente era una alcoba importantísima. Y ¿cuánto creen que ustedes ha costado en aquel entonces? Estoy hablando, repito, 2002, 2003, esta alcoba. No lo digo yo, están en los papeles de la Contraloría. Si ustedes navegan en el Google, solamente va a aparecer una parte de lo que ha establecido, pero la remodelación, la importación de muebles es mucho más. Simplemente si me pueden dar algún monto en dólares, porque se ha cuantificado en dólares, ¿de cuánto ha costado esta alcoba? ¿Alguien tiene alguna idea? Creo casi $100,000. $100,000, perdón. ¿Quién da más? Bueno, han dado casi, el Chito Alcoba estaba cuantificada, ¿sí? Por el orden de casi $110,000 americanos, una alcoba, ¿sí? Entonces, realmente la pregunta es, ¿estaba programado? ¿Estaba presupuestado? ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo lo han hecho? Estos ejercicios de control que se tienen realmente han pasado de largo y se han hecho porque respondía a alguna necesidad para el departamento, como salud, educación u otros elementos, para nada, ¿sí? Entonces, producto de esto, obviamente, ante una mala interrelación, no existe control y no existe enfoque sistémico, entra lo que es el régimen de la responsabilidad por la función pública, que ya lo han debido ver, que te establece que si todas las actividades no tienen la concepción de ser eficientes, eficaces, que tengan economía, que son lícitos y transparentes, entran en el tema de la
régimen por la responsabilidad por la función pública. Para ir cerrando este ejemplo, para no alargar, porque quiero preguntarles qué responsabilidad tiene, porque hoy en día se sigue con el tema de este caso, es una responsabilidad civil. De acuerdo a lo que ustedes seguramente han visto, es una responsabilidad de tipo civil por el daño económico que ha implicado esta construcción, adecuación, instalación, porque no respondía, repito, a ninguna parte de estos elementos y obviamente se actualiza, son como las UFBs, esos $110,000 que ha costado en aquel entonces, hoy en día ya ha superado ese monto porque en temas de responsabilidad por el daño económico no prescribe, de acuerdo a lo que seguramente ya han visto y de acuerdo a lo que establece la normativa. No prescribe, a diferencia de la responsabilidad administrativa, el daño económico no prescribe y la sanción es el resarcimiento del daño económico. Entonces, esto puede pasar de generación en generación y si el problema puede ir del ámbito penal, si pasa de la parte civil a la parte penal, ya es como esta imagen que ustedes ven, es ya entrar al código de procedimiento penal para que, como se dice, a la chirola, a la cárcel o como se llame, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de aquel entonces. Y quiero preguntarles en el marco de lo que estamos viendo y seamos críticos y esto que les voy a comentar, por ejemplo, no es que yo lo estoy comentando acá, yo estoy ya pasando casi 10 años, va a ser en otras instituciones y dentro del Estado, por ejemplo, en AEGPP, en una Contraloría docente, y hemos sido bastante críticas constructivas. La siguiente imagen que les voy a mostrar, quiero que me digan qué opinan en este marco de lo que estamos hablando de los procesos de contratación. La imagen lo dice todo, quiero escuchar algún comentario. ¿Se ve? Perdón, licenciado, pero a mi criterio ese es un elefante blanco que no tenía o no tiene ninguna función dentro de la población. Ese presupuesto podría haberse empleado en mejoras para el mismo lugar, pero si su función era proporcionar una imagen, visitas o hasta ser autosustentable, pues no lo hace porque ni los pobladores deben visitar continuamente el lugar. Bien, gracias. Luz, ¿alguien más? Johnny, ¿quiere comentar? No, Luis, creo que ese proyecto entra dentro del fondo indígena, proyectos UPE, no me acuerdo, ellos tienen su propio procedimiento especial, ¿no es verdad? Sí. Y seguramente habrá que verlo dentro de la planificación, qué objetivo tenía que cumplir, y sea cumplir o no cumplir. Exactamente. La pregunta acá del millón es, sin ser destructivos, ¿no? ¿Ha existido algún documento que permita identificar la rentabilidad de este museo en función a la puesta en marcha del museo, que obviamente pueda cubrir los costos administrativos, los costos operativos de la instalación, de todo lo que implica la logística, el servicio y todo lo demás? ¿Habrá algún documento o se ha realizado por realizar? Porque si ustedes ven, en una nota de prensa se ha establecido con bombos y platillos que el Museo de Orinoca, el lugar donde ha nacido el presidente, estará listo en las primeras semanas de noviembre de 2005, que obviamente ha demandado una inversión de casi 50 millones de bolivianos y está listo. Pero la pregunta es más de fondo. ¿Cuál es el costo, la recuperación? Porque, ojo, todos los servicios que de pronto pueda ofrecer un Estado, siempre tiene que existir por lo menos algo que te pueda dar como no voy a decir utilidad, porque obviamente
no esperemos que exista también en lo que presta el Estado servicios que te generen utilidad. Hay algunos que sí, por ejemplo, el teleférico, algunos elementos que de pronto te pueden dar alguna rentabilidad, pero en este tema no ha existido ningún documento y de pronto puede existir, como bien lo comenta Luz y el colega Johnny, en el sentido de que puede ser un elefante blanco, porque ahora es más costoso hacer el tema porque ni siquiera los mismos comunarios van. Entonces es un elemento que, repito, hay que compartir. Si ustedes me siguen, me van a decir si se puede ver la pantalla. ¿Se ve en la pantalla esta página? Sí, se ve claro, Luis. Sí, se ve, licenciado. Bien. Vean, ha salido un artículo que dice, por lo menos existen 32 elefantes blancos del MAS que costaron 18 millones. Entonces aquí hay un listado de elefantes blancos. Entonces, yo creo que el criterio que se tiene que poner en la parte ya de la ejecución de las contrataciones es, responde a las necesidades, ¿sí? Está de acuerdo a una satisfacción a la población, etc. Otra imagen, quiero ver qué opinan de justifica la Casa Grande del Pueblo. Y ojo, no voy a comentar si acá está el despacho que ha sido sacado, luego, pucha, que tenían creo que 2 pisos, no. Hablemos de que al margen de eso, digamos, hubiera sido oficinas para las instituciones públicas, pero la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Justifica? Dicen, en resumen, se podría decir que la Casa Blanca, el Museo de Orinoco y varias obras que se han hecho, ¿no? Sin ninguna planificación, sin ningún análisis de si van a ser autosustentables, si van a satisfacer necesidades. Yo podría decir que ha sido un capricho del presidente nomás. De querer hacer eso para satisfacer su necesidad de él, no la del pueblo. Licenciado, más que todo, yo creo que es un abuso de poder el que se ha hecho. Y la verdad es, en ninguno bueno, lo de Orinoca puede que haya tenido su propósito de fomentar el turismo, que no ha habido tal resultado. Pero ya la Casa del Pueblo es como que una pérdida total. Bien, gracias. Hola. Adelante. Dice, para poder dar un criterio exacto, teníamos que ver, digamos, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos realmente? Por ejemplo, yo, claro, por medios de comunicación, pero otra cosa es tener la documentación exacta, ¿no? Tengo entendido que la Casa del Pueblo era para los ministerios que funcionen, porque en otro lado se alquilaban, ¿no? Y pagaban montos elevados. Eso yo conozco por medios de comunicación, pero lo real, lo exacto, ¿cuál habrá sido el objetivo? Eso se conoce en el documento principal, ¿no? Está bien, Johnny. Listen. Adelante, Gabriela. Buenas noches. Listen, lo que pasa es, por ejemplo, en el tema del Museo de Orinoca, si bien podemos tener todas las intenciones para implementar proyectos de inversión, también tenemos que tener visión de, como decía usted, de la manera de ver en el tema de inversión, porque sabemos que estos proyectos son proyectos sociales, ¿ven? No lo pensamos como proyectos privados, donde me tiene que dar sí o sí rentabilidad, ganancia, ¿no ve? Entonces, he aprendido que normalmente, igual que yo, mejor dicho, igual que usted, yo pensaba, no, pero es que tiene que rendir, ¿por qué no rinde, no? Entonces pedía informes, solicitaba justificación, ¿por qué se está gastando más de lo que del ingreso? Entonces, alguna vez sí me explicaron que los proyectos sociales, la justificación es beneficiar a la sociedad. Sin embargo, sigo, ¿no?, con la premisa de
debería darse rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Promocionarse el lugar, por ejemplo. Nos hemos olvidado de esa parte. En el tema turismo nosotros tenemos grandes, pero grandes estructuras las cuales podemos promocionar. Bolivia es rica en turismo, hay países que solo viven del turismo. Entonces lo que pasa es que nosotros no estamos promocionando, nos hemos olvidado de ese aspecto. Entonces en el tema de la Casa Blanca, como decía el compañero, yo también he entendido que se pagaba mucho en alquileres de los ministerios y es por eso que se ha construido. Es cierto, hay muchos municipios o muchas entidades que pagan grandes cantidades al año en sus alquileres de sus edificios, cuando ellos con esa inversión que están haciendo podían construirse, ¿no? Y darse todas las comodidades. Tampoco podemos, yo pienso, van a disculpar, tal vez van a contradecirme, ¿no? Pero pienso que nosotros ya debemos de dejar nuestra mirada atrás. Yo sé que se ha ido proyectando los proyectos de que primero se habrá proyectado infraestructura, carreteras, puentes, después se seguía educación, salud, deportes. No sé cómo habrá sido el tema de proyección, pero ahí vemos los 13 pilares que estaban ahí ya expuestos en tema de objetivos, resultados, pero también tiene que estar la promoción y tenemos que dejar de ser un país que, como nos veían antes, ¿no ve? Nos veían, esos pobres de Bolivia, los bolivianos de tercermundistas, que ni siquiera teníamos ni buenas infraestructuras para recibir a los diplomáticos, ni nada. Entonces, pienso que tenemos que tener visión, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero no solamente construir, sino promocionar, proyectar en el futuro. Gracias. Gracias a vos, Gabriel. ¿Alguien más? Una consultita, perdón. Mire, imagínese de determinar, por ejemplo, responsabilidad por los elefantes blancos y en el hipotético caso de que el MAS volviera, o sea, judicialmente no se puede activar procesos, es como ha sido en el pasado, ¿no es cierto? Siempre ha habido persecución, entonces, no sé qué se podría hacer, ¿no? Porque de verdad que son elefantes blancos, ¿no? Bien, gracias, Roberto. Yamil, ¿quería comentar? Sí, Liga, al igual que este ejemplo, es el Parlamento UNASUR, ¿no? O sea, no fue bien planificado, está a las afueras de Cochabamba, está muy lejos. La infraestructura no merece un mantenimiento, el cual no es rentable tampoco para el ambiente. Y actualmente, o sea, no se lo utiliza para nada. Es más, ya creo que estamos fuera del tema de UNASUR. Y bueno, como usted mostró en el ejemplo, son varios de este tipo de proyectos y no hay un objetivo, digamos, a que satisfacer a largo plazo, ¿verdad? Gracias, Yamil. ¿Alguien más? Sí, Licen. Por favor, Damaso. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que en Bolivia parece que sucede un fenómeno, ¿no? Mire, todos los proyectos que he mostrado hace rato atrás del anterior gobierno, no soy ningún partidario, por si acaso, pero en su momento todo estaba bien, ¿no es cierto? Nadie dijo nada, nadie criticó nada, la prensa muy callado, los opositores sin ningún inconveniente, ya sea, llámese lo que es el proyecto de Orinoca, la Casa del Pueblo. Sale, cambia de gobierno, aparentemente recién hasta la misma población reacciona diciendo, no, son elefantes blancos. Y ahora, ¿qué pasará cuando después haya cambio de gobierno, con ese gobierno transitorio, con lo que está pasando y un montón de cosas? Es simplemente ese mi comentario. Yo pienso que a veces el pueblo dejamos hacer, luego cuando ya no están los actores, recién reaccionamos. Muchas gracias. A vos, Damaso. ¿Alguien más? Perdón, licenciado, pero yo creo que desde muchos años hacia atrás, Bolivia sufre de amnesia colectiva. Siempre nos olvidamos de todas las cosas que hace un gobierno, lo malo que hace un gobierno y también lo bueno que hace, porque si vamos a criticar la gestión pasada, hay aspectos buenos, evidentemente, y hay aspectos que también han sido negativos. En el caso concreto de la Casa Grande del Pueblo,
tenía objetivos específicos y habría que analizarlos, si los ha cumplido todos. Evidentemente, como decían mis compañeros, era para agrupar todos esos ministerios que estaban sueltos, dispersos en la ciudad, y evitar el pago de alquileres. Ese objetivo hasta cierto punto se ha cumplido. Ahora, los otros excesos que se han cometido dentro de la construcción es para analizar, pienso yo. Bien, gracias, Luz. Muy buenos los comentarios y las imágenes que he colocado, y ya les decía, es para hacer una crítica constructiva, ¿sí? Y si bien estoy colocando algunas notas de prensa, pero también, como en el caso, por ejemplo, de la Chito Alcoba, y en el caso de Orinoca, y en este caso de la Casa Grande del Pueblo, son tres elementos que tengo acceso a la documentación, y mi comentario, luego de poner esto, es lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de Chito Alcoba, no había dónde perderse. Hacer una alcoba, hacer un aspecto que no estaba presupuestado por donde lo vean, y a partir de que no satisfacía ninguna necesidad más allá de su necesidad personal, seguramente, de una autoridad, obviamente está totalmente afectando a la normativa, está vulnerando la normativa por la cual el uso de los recursos, que además son escasos, está utilizando. En el caso de Orinoca, como les decía, y insisto, no ha existido un documento formal que te demuestre. Yo les comentaba, existen pocos proyectos, y es más, todos los servicios de alguna u otra manera están subvencionados, porque si no, pasaría a la parte privada para que de pronto ellos puedan ver el tema de las rentabilidades, salvo algunos que son contados, los servicios generalmente tienden a ser subvencionados. Pero en el caso del museo, este Museo de Orinoca, no existía ni siquiera un documento, y no existe un documento fehaciente que te demuestre que van a existir, a partir de lo que comentaban los colegas de la promoción turística y una serie de cosas, un elemento que permita poder pagar al ujier o al sereno que pueda, ni siquiera a la instancia que pueda hacer un resguardo. No nos olvidemos que en una institución siempre existen temas de servicios, de costos operativos, no hay documentos, ¿sí? En el caso de la Casa Grande del Pueblo, se ha hecho un estudio, aquí sí se ha hecho un estudio, y es más, yo soy consciente porque en la anterior institución donde yo he trabajado, teníamos que implementar 31 oficinas a nivel nacional, y esas 31 oficinas implementar desde lo que es para la atención a la tercera edad, una serie de cosas. Estoy hablando del programa Renta Dignidad. No nos quedaba de otra de alquilar. ¿Por qué? Porque como estamos entrando, de buenas a primeras no podemos comprar inmuebles todavía. Entonces, he hecho una investigación y existe imagínense este dato, casi un 80%, bueno, en realidad era 77%, pero redondeando, de instituciones que en la partida presupuestaria de alquileres, si ustedes ven desde ya hace tiempo, aquí sí justificaba hacer una infraestructura propia, ¿sí? Entonces, si salvamos las diferencias entre lo que era la priorización de salud en su momento, con la priorización y obviamente que esté equilibrado el tema de salud, educación y la infraestructura, o lo que se llama modernización del aparato público, de la gestión pública, sí se justificaba. Este es el punto de vista, y ahí creo que alguien, creo que Luz comentaba, o algún otro colega, que de pronto varios dirán, pero pucha, esto es una... No, en el caso, por ejemplo, de esta infraestructura, por eso he puesto los dos, uno que no tiene ni siquiera estudio y otro que sí tiene un estudio. Entonces, más allá, repito, de lo que si el anterior gobierno no ha previsto recursos para salud, que hemos visto que sí, porque nos ha quedado así calanchos, como se dice, van a disculpar la expresión, en el tema de salud hoy en día, pero si hubiera habido si ahorita estuviésemos bien en salud y en otros elementos, podríamos decir con una conclusión fehaciente que sí podría justificarse el tema de la Casa Grande del Pueblo. Pero existen otros proyectos, por ejemplo,
que también podemos compartir con ustedes. El aeropuerto de Chimoré, por ejemplo, generó solo pérdidas, porque obviamente no se han contemplado el tema de una buena administración, una buena operativización para ese aeropuerto. Es decir, no existe de pronto para hacer un aeropuerto internacional un elemento, y obviamente serán los técnicos, la parte especializada que diga justifica o no. Entonces, me gustan los debates, las posiciones muy bien, pero obviamente hay que identificar con elementos. ¿Sí? Dice, adelante. Perdón, antes que se me vaya la pregunta, Sí. hablando, usted decía, que por ejemplo en el caso de una contratación, digamos, que ya esté planificada dentro del POA, que sería ya pues en modalidad AMPE, licitación, que está programada también en el PAC, ¿no? Yo quería preguntar sobre una contratación menor, si no está, digamos, planificada, programada y que sea imprevista, que se realice dentro de la institución, se puede hacer, digamos, no hay inconveniente porque podría adicionar, yo pienso, en un reformulado. Esa sería mi pregunta. Bien, gracias, Wilder. Me adelanto, las características de una compra menor básicamente es dos elementos. Por eso no se requiere DBC, son la primera característica, y desde mi punto de vista la más importante, es que una contratación menor es para realizar un requerimiento de un bien servicio de manera ágil y oportuna, ¿sí? Esa es la primera característica. He visto algunos procesos de contratación y quiero preguntarles, ¿estaría bien hacer, y ahorita llego a tu pregunta, ¿estaría bien hacer un proceso de contratación menor que dure 7 meses? Les pregunto. Ustedes obviamente van a decir, para nada, ¿no? 7 meses que dure un proceso de contratación. Pues bien, una auditoría interna, luego de revisar, porque entran también a las contrataciones menores, ha identificado que un proceso de contratación menor ha durado 7 meses desde su inicio hasta su adjudicación. Y obviamente ahí está afectando una de las primeras características que dice que la contratación menor es ágil y oportuna, que obviamente tiene que ser con precios de mercado y cuidando la economía. Esa es la característica, ¿no? Segundo elemento, una contratación menor la podemos dividir en dos, ¿sí? Una que esté planificada y otra que de pronto surja a partir de las necesidades. La pregunta es, ¿tiene que estar planificada a partir de 20,000 bolivianos hasta su tope, que es 50,000? Una contratación menor es hasta 50,000 bolivianos, porque de 50,000 uno para adelante ya estamos hablando de AMPE. Entonces, la segunda característica es la contratación menor es hasta 50,000. Pero yo voy a planificar, y eso significa que mayores a 20,000, sí o sí lo tengo que registrar en el PAC, en el SICOES. Y si hablo del PAC, ya entra el tema de la planificación. Entonces, los procesos de planificación mayores a 20,000 sí los tengo que planificar en esta modalidad que es menor. Si yo, de alguna manera, como institución, por alguna modificación, con algunas priorizaciones que la MAE o alguna sustantiva se presenta, entonces tendré una de las 3 causales para modificar el PAC, y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, pueden haber modificaciones al POA, al presupuesto, que impliquen modificar mi PAC. Entonces, la pregunta es sí, se puede modificar el PAC a partir de, obviamente, cumpliendo una de las causales que está establecido en la modificación del PAC, que es el POA, presupuesto, etc. ¿Sí? Entonces, lo que no están planificados son, obviamente, menores a 20,000. ¿Por qué? Porque no es necesario incorporar en el PAC, y ahí se pueden presentar varios aspectos que obviamente no pueden ser sujetos a observación porque pueden presentarse contrataciones menores, y si ustedes
ven, ya me adelanto también, dentro de las modalidades de contratación, que ya lo vamos a ver en su oportunidad, la que existe en porcentaje, estadísticamente más porcentaje, es justamente la contratación menor, porque buena parte de las instituciones utilizan esta modalidad porque sus requerimientos son varios, ¿no? Entonces, no sé si ha atendido a tu consulta. Existen la planificación, 20,000 hasta 50,000, y obviamente tener en cuenta que si bien no se requiere de un DBC, la contratación menor tiene que cumplir esa característica, que sea rápida, ágil, oportuna y obviamente en condiciones de mercado, es lo que establece, ¿sí? Sí, gracias, Lisa. Muy claro. Bien. Para avanzar y un poquito cerrar en esta parte, la norma establece ciertos principios, ¿sí? Y estos principios son justamente para evitar de pronto tener estas observaciones que las hemos ido comentando, y estos principios se tienen que cumplir. Aquí quiero que me ayuden, por favor. Vamos a compartir un primer grupo de principios. Por si acaso esta diapositiva, a partir del miércoles la voy a colgar para que ustedes la tengan. Todas las diapositivas, lo que voy a preparar en el video, esas diapositivas también las voy a colgar, ¿sí? Aquí quiero que me apoyen. Vamos a dar lectura de estos principios. Ustedes van a dar lectura y van a, en sus palabras, en sus términos, en su interpretación, me van a comentar a mí y a todos los colegas qué entienden por ese principio, ¿sí? Damaso, por favor, nos va a ayudar con solidaridad, ¿sí? Roberto nos va a ayudar con participación. Hugo nos va a ayudar con buena fe. Pamela, por favor, con control social. Claudia Maldonado nos va a apoyar con economía y Gabriela nos va a ayudar con eficacia, ¿sí? Bien, acá nuevamente, colega, puede leer el principio y dar su interpretación, ¿sí? Empecemos con participación. ¿Quién era participación? Adelante, por favor. El principio de participación. Los bolivianos y bolivianas tienen el derecho de participar en los procesos de contratación de bienes y servicios. A mi entender, o sea, todos los bolivianos que están habitantes en nuestro país tenemos la posibilidad de participar en todos los procesos, excepto aquellos que estén prohibidos por la ley, o que tengan procesos pendientes, incumplimientos en algún trámite así de compra de servicios que fueron suspendidos a través de la Contraloría, ¿no? Bien, gracias, Roberto. Está con ruido tu audio. A ver, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Básicamente lo que Roberto dice, y tiene toda la razón, es que todos tienen derecho de participar en procesos de contratación. No existe restricción, no puede existir acá. No, tú porque disculpen la expresión, no vas a participar en procesos de contratación. La norma es clara, es decir, todas las personas naturales, jurídicas, que tengan la posibilidad de suscribir contratos, órdenes de compra, tienen el derecho, y por eso es el derecho, de participar en los procesos de contratación. Ese es uno de los principios que dice la participación. Gracias, Roberto. Vamos con solidaridad, por favor. ¿Qué significa solidaridad? Dicen solidaridad. Adelante. Sí, principios, pero no tengo el texto en este momento, no tengo la... No, acá, no, lo que dice en la diapositiva. Dice favorecer a todos. ¿Y qué entiendes? Sí. Que todos los participantes deben ser sujetos de favorecimiento en base a sus propuestas. Tendríamos que entrarnos básicamente, ¿no? Dicen. Entonces, correcto.
la solidaridad se implica de que todos están siendo beneficiados de participar principalmente. Simplemente Bien, eso. muy bien, gracias Damaso. En otras palabras, como comenta Damaso, es que no existe restricciones. Todos, al igual que participación, pueden entrar en un concurso, poder participar, favorecer a todos, es decir, no existen restricciones, ¿sí? Es uno de los principios que también está establecido. Bien, digamos, buena fe. Sí, licenciado. Adelante, Hugo. Bueno, buena fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y proponentes. Considero de que cuando se realiza un proceso de contratación, por ejemplo, contratación menor o modalidad AMP, el que lo realiza, por ejemplo, un documento base de contratación, bueno, se debe enmarcar en lo que, bueno, se ha elaborado el documento base de contratación. Y en este caso no puede, en caso de que posteriormente se adjudique una empresa, intervenir en este caso lo que es el actuar del servidor público, sino en base a lo que el documento base de contratación mencione, poder adjudicar a la empresa correspondiente. Y también de parte de la empresa en saber cumplir con los tiempos, porque en muchos casos, tal vez en alguna experiencia que tuve, no cumplen con lo que se solicita. Por ejemplo, toners, obviamente son castigados. Entonces, por ese lado también tendrían que realmente lo que ellos están proponiendo, y si en caso de que fuera favorecido, puedan entregar lo que se ha solicitado. Bien, muchas gracias. Buen punto, Hugo. Buena fe, complementando un poco lo que dice Hugo, es un principio crucial desde mi punto de vista, y si ustedes me acompañan con la lectura, esa presunción del correcto y ético actuar no solamente es de los servidores públicos, ojo, acá que dice, de los servidores públicos y además de los proponentes. Acá voy a hacer un espacio para comentar por qué dice de los proponentes, y quiero diferenciar de lo que es proponentes. Esto está en otra diapositiva, pero quiero adelantarme porque es muy importante. La buena fe es como los abogados señalan, ¿no? Tú tienes que cumplir lo que está en la normativa, y tú tienes que tener ciertos principios y valores éticos para seguir la normativa. En otras palabras, no tienes que agarrar y asociarte o de pronto darle información que no sea la apropiada, o instancias que no sean. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de los parámetros y códigos de ética de los servidores públicos. ¿Y por qué dicen de los proponentes también? Acá voy a entrar a la pizarra, si me permiten, por favor. Quiero compartir la pizarra, un segundito. Bien, voy a hacer una línea de tiempo, y esto va a ser se llama algo que voy a comentar casi siempre con ustedes, ¿sí? Acá tenemos la línea de tiempo. Este va a ser mi ciclo del proceso de contratación, ¿sí? Se van a cansar de ver esta línea de tiempo, pero es una base de lo que vamos a establecer en nuestro ciclo del proceso, ¿sí? Este es un ciclo del proceso de contratación, ¿sí? Una buena parte vamos a ver que lo vamos a comentar en esta instancia. No voy a decir ahorita el nombre porque va a ser una pregunta que vamos a ir interrelacionando, pero en esta parte que ustedes ven, antes de que se formalice un proceso de contratación, en esta parte, por ejemplo, ya es la ejecución del bien, la ejecución del servicio, la ejecución de la obra. Acá estamos hablando de, voy a poner proponente, ¿sí? Y acá voy a hablar de proveedor o contratista, ¿sí? Entonces, estamos hablando que deja de ser proponente para convertirse en proveedor o contratista.
va a ser pecado mortal hablar, por ejemplo, en esta instancia que es la ejecución del bien, de la obra, del servicio, decir, por ejemplo, el proponente XX no ha presentado su informe, por decir algo. No, es pecado mortal. ¿Por qué? Porque ya no es proponente en esta parte. En esta parte estamos hablando de proveedor o contratista. En esta parte estamos hablando de proponente porque su nombre lo dice, es aquella persona natural o jurídica que presenta una propuesta para que, debido a la calificación, sea posible una adjudicación y obviamente poder suscribir, formalizar un contrato, una orden de compra, una orden de servicio. En otras palabras, en esta instancia pueden haber N proponentes, pero se convierte en un proveedor, o salvo si es por ítems, o uno o varios proveedores, pero generalmente se convierte a un proveedor. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, la norma dice que se presume el correcto y ético actuar del proponente, porque es en esta instancia que estadísticamente se ha dado la opción de que el proponente siempre dice, oye, hermanito, vámonos a tomar un cafecito, ¿sí? Dame información o ¿qué pasa si tú me adjudicas esta obra? ¿Dónde quieres que te mande de viaje? ¿A Punta Cana? Entonces, se ha dado instancias que en la parte de los proponentes no actúan de buena fe. ¿Por qué? Porque quieren colusionarse, quieren ganarse a toda costa la licitación y obviamente saltando de las normativas. Entonces, lo que dice Hugo es muy, muy importante. Se presume el correcto ético actuar tanto de los servidores públicos como también de los proponentes. Esa es la buena fe. Si hay algún comentario, por favor, adelante, o si no, nos vamos al principio de control social. Adelante. Sí, claro que sí. ¿La va a proyectar para que lo lea o directamente lo explico? ¿No está proyectado? Ahorita lo proyecto. Bueno, está con la pizarra ahora, sí. Deme un Pero segundo. en sí, ya. Voy a... Adelante, ahora sí ya está. A ver. Sí. Control social. Muy bien. Para leer a lo que se refiere al control social, de acuerdo a la presentación, se refiere al derecho de velar por la correcta ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de bienes y servicios públicos. Entonces, en este tendido, nosotros determinamos, y como usted también mencionaba, que cuando nosotros cumplimos funciones, de cierta forma debemos ejercer ese control previo. Luego, evidentemente, al final hay un control posterior y el control externo que viene por las auditorías externas. ¿Pero a qué se refiere en realidad este control social? Habla del derecho y un deber que en realidad todos los ciudadanos, seamos como un papel de funcionarios públicos, como no funcionarios públicos, tenemos que vigilar y fiscalizar que esta gestión pública realmente cumpla eficientemente con lo que se propone o con el objeto que tenga esa adquisición de bienes y servicios, si hablamos puntualmente de los bienes y servicios, ¿no? A eso básicamente se habla, ¿no? Y de cierta forma buscar que haya un mejor logro en la satisfacción de esos procesos de adquisición de bienes o de socialización o lo que en su momento corresponda. Excelente, muchas gracias, Karina. Complementando, si me permite, Karina, evidentemente muy acertada su interpretación. En procesos de contratación podemos implementar, algunas instituciones lo ponen muy interesante, por ejemplo, la Administradora Boliviana de Carreteras, el control social hacen un proceso de contratación participando, por ejemplo, a los comunarios, a los beneficiarios, etcétera, que se van a beneficiar de los proyectos que van a implementar en el área de carretera. ¿Cómo? Poniendo, no como participantes, sino como veedores, por ejemplo, en una apertura pública, ¿no? Entonces, en una apertura pública ejercen el control social, velando de que obviamente se cumpla con los procesos. El control social, estimados colegas, ya se ha avanzado bastante en este tema, con lo que en libros académicos se llama la accountability, que es la rendición pública de cuentas,
las audiencias que se tienen. Y en procesos de contratación, insisto, podemos poner ciertos matices, ciertas características que hagan que no solamente estemos como institución, sino que participemos con de pronto los beneficiarios, de pronto con las áreas interesadas, con lo que se llaman los stakeholders, para que participen en un proceso de contratación. En algunos países este control social, si bien no entran como principios, pero no es necesario que estén como principios, pero ya automáticamente aplican de manera muy eficiente este control social. Es velar para que estos recursos, los procesos se lleven de manera adecuada. Gracias, Karina. Bien, hablemos de economía. El colega o la colega, por favor, si nos puede ayudar. Adelante. Sí, el principio de economía sería los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes se desarrollan con celeridad y ahorro de recursos. Este principio más que todo nos rige, y veo que es de acuerdo al, también se ve en los procesos de contratación como el método de selección, ¿no? Que hay por el precio evaluado más bajo, por los criterios de evaluación, de acuerdo a lo que solicitemos o la unidad solicitante requiera a las necesidades que están buscando, ¿no? Pero este principio ve que se cumpla de acuerdo a lo que se requiere y tenga un control más que todo, ¿no? Bien, gracias, Claudia. Muy acertada también tu participación. Básicamente es eso, ¿no? En algunos países el principio de economía incluso ya entran a lo que es la compra verde, incluso aparte de lo que es la forma como se va a evaluar de manera económica, con celeridad y ahorro de recursos, ponen el tema de medio ambiente también para que las compras sean cuidando los ecosistemas. En algunos países, repito, ponen este principio como un elemento para que integre el tema del cuidado del medio ambiente al margen de lo que como proceso se tiene que llevar con el ahorro de recursos, ¿sí? Bien, gracias. Vamos viendo el tema de eficacia. Licenciado, disculpe, nos queda 2 minutos. Ya, gracias, Karen. Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados. Entonces, pienso que principalmente, como nos dice eficacia, nos permite alcanzar los objetivos y los resultados del proceso de trabajo de la entidad. Cuando programamos, por ejemplo, un proyecto o una actividad, nosotros tenemos que lograr ese objetivo, ejecutar eso en el marco de la cantidad que estamos programando para ese proyecto y la calidad del proyecto que vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, los resultados que programamos tenemos que alcanzarlos, eso pienso. Gracias. Bien, gracias, Gabriela. Les voy a comentar como anécdota, este principio lo hemos analizado en la comisión del SICOES. Yo he sido parte del SICOES allá por el año 2018. En el órgano rector, que el SICOES, ya lo vamos a comentar, es una plataforma que lo administra el órgano rector, hemos analizado ciertos principios y hemos visto que este principio de eficacia, un buen porcentaje de las entidades no lo cumplen. Y vamos a ver por qué. Voy a volver al tema de la pizarra. Voy a compartir un cachito la pizarra y con esto ya vamos a acabar. Voy a dibujar un gráfico. A ver, espero que me salga bien. Aquí voy a poner la cantidad y aquí voy a poner el tiempo, ¿sí? Acá voy a poner enero, febrero, marzo, ¿sí? Ustedes me van a decir si en sus entidades ocurre lo que voy a comentar a continuación. Aquí voy a poner octubre, noviembre. ¿Se ve, no, la pizarra? Diciembre.
Sí, dicen. Sí, se ve. Bien, ahora voy a dibujar, van a disculpar, pero esta gráfica va a ser como la pandemia que ahorita estamos pasando. Los procesos de contratación, su comportamiento el año 2017-2018 han sido así, como la pandemia, ¿sí? De forma exponencial. Ustedes han visto las estadísticas de la pandemia. Si ponemos en una bolsa todas las instituciones en esta comisión que hemos analizado el 2018, todas las entidades se acuerdan de hacer sus procesos de contratación cuando está acabando el año. Acá, como los pobres del área de contrataciones ya son pulpos, ya no saben con qué manos atender porque habíamos tenido este requerimiento, había la unidad solicitante, ¿no? Le meteremos. Entonces, esta instancia, aquí hay un aspecto muy importante que, insisto, el día miércoles lo vamos a hablar bastante, que es el PAC, el Programa Anual de Contrataciones. Si el Programa Anual de Contrataciones dice que, por ejemplo, en abril o en mayo, etcétera, o en febrero, tienes que hacer el proceso de contratación, ¿por qué lo estás haciendo en octubre? ¿Por qué lo estás haciendo en noviembre cuando está acabando el año? Y peor, cuando se declara desierto un proceso de contratación, ya no tienes ni siquiera tiempo para hacerlo. Y muchos dicen, no, es que no teníamos presupuesto. Falso. Una cosa es la disponibilidad presupuestaria y otra cosa es el presupuesto asignado. Entonces, no es una excusa decir no teníamos, es falso. Entonces, un aspecto que va a afectar el principio de eficacia, eficiencia, es justamente cumplir, como dice el concepto, cumplir en los tiempos programados. ¿Sí? Si no, estás afectando este principio. Entonces, no sé si en sus entidades ocurre tal situación, es que nos olvidamos de lo que dice el PAC, le metemos cuando nos acordamos, y eso es obviamente un aspecto una mala costumbre que las entidades están utilizando. ¿Sí? Bien, con esto cierro. Hay más principios, pero vamos a empezar en la clase del día miércoles, comentando ya el otro grupo de principios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, acotación, complementación? Bienvenidos. Si no hay comentarios, vamos a pasar a la lista. Licenciado, perdón que le corte. Sí, aproveché de revisar las personas que están conectadas. Tengo simplemente dos dudas. ¿El alumno Condori Albert Cristóbal está? No. ¿No está? Ya. Ahora, el alumno Leaño Hernán Alexis. ¿Tampoco? ¿Se me escucha, licenciado? Sí, sí. Ahora, tengo una duda. Hay dos personas que están registradas con Pamela. Aramayo Ruiz, Karina Pamela, y tengo otra persona que está registrada solamente con Pamela. Sí, lo que pasa es que no me pude conectar ahora con mi teléfono porque estaba en la computadora, pero no tenía el acceso a las diapositivas. Entonces no podía seguir a la explicación, entonces me tuve que conectar desde el celular, pero soy yo, no hay nadie más. Ya, listo, solo Sí. era esa mi duda. Entonces, el Sí, no se licenciado, preocupe. por hoy, Gracias. yo le voy a pasar la lista y solo hay una persona, Campos Milton, que tiene licencia, pero de las otras dos están con falta. Yo le paso la lista por WhatsApp. Perfecto, muchas gracias, Karen. Entonces, ya está la lista sistematizada, todos los participantes. Espero que esta clase haya sido de su provecho. Si alguna duda, comentarles que estoy a disposición de ustedes. Me pueden mensajear en el WhatsApp o en la plataforma. Y yo siempre atiendo, así que cualquier consulta, complementación, no hay ningún problema, lo podemos hacer. Y nos veríamos la siguiente clase, que es el día miércoles. ¿Sí? Que tengan buenas noches y buen descanso.
Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Por si acaso, el licenciado está en el grupo de WhatsApp. El día de mañana yo ahora mismo les voy a pasar su número. Gracias. 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 Buenas noches.